A la distancia de un 01. Un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos. How life will be in Earth 20, 30, 50 years from now, our education, our transport. How do you see it? Well, I think this is one of those things that's quite difficult to predict. When you think of, say, the first controlled powered flight was 1903 with the Wright brothers. And then 66 years later, we put the first people on the moon. I mean, that, if you'd ask people, say in 1900, what are the odds of, man landing on the moon, they would have said that's ridiculous. And if you try to talk to them about the internet, they would not even know what the heck what are you even talking about? Like, this sounds so crazy. But today, with a $100 device, Elon Musk, quizá un representante de nuestras más rebuscadas historias de ficción, solo armado con algunas herramientas, una gran inteligencia y algunas carreras por el estilo, logró crear tecnología que ni las mentes más brillantes han creído posible. Para Elon Musk, nada es imposible. Quizá en este caso podríamos decir que el cielo no es el límite. Hoy hablamos de un verdadero prodigio, el creador de SpaceX y Tesla Motors, entre otras empresas, junto como siempre a mi compañero y amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de iniciar una conversación más. Ya vendría siendo el tercer episodio de este podcast muy acogedor. Exactamente, sí, ha sido todo bien, ha funcionado, las bandas sonoras, el contexto, vamos bien encaminados. Mencionar, porque creo que no lo has dicho, que las bandas sonoras son de tu autoría. Así es, exactamente. Más conocido. Así que cualquier comentario a forma de halago por la excelente música, decírselo a Alex, que es un muy buen compositor. Vale, gracias. ¿Quieres iniciar tú con algunos detalles biográficos? Bueno, contar obviamente que su nombre sería Elon Reeve Musk, que es un sudafricano, nacido el 28 de junio de 1971, físico, por supuesto empresario y actualmente magnate, quien fue nacionalizado canadiense y estadounidense. Comenzó a iniciar su fortuna en el mundo de internet gracias a PayPal, ¿no? Un servicio que actualmente muchos utilizamos, tanto para pagar como para recibir dinero. Yo mismo, en mi caso, yo tengo un servicio donde doy asesorías de productividad y tengo un Patreon, el cual me llega dinero a través de PayPal. Y la verdad es que, aunque parezca poco creíble, la verdad es que cada vez que lo utilizo me recuerdo de Elon Musk y pensar que cuando él inició esto hace más de 2 décadas, fue absolutamente revolucionario poder facilitar de esa manera los pagos a través de internet. Y por eso él, de muy joven, siendo muy adolescente, siendo adolescente, comenzó a mostrar su talento como programador y como innovador de la tecnología. Y bueno, ahora actualmente es conocido por poner esa fuerza inventiva en proyectos como Tesla y más aún quizás uno de los que más producen noticias y van borrando la línea, justamente lo que tú decías como complejo en el cuanto de los espaciales, SpaceX. En efecto, siempre con la polémica, igual a veces partió como un estudiante muy prodigio, como dije en un comienzo, sudafricano y con muchas ganas, pero partió muy de abajo Elon Musk. De hecho, hay algunos
videos en YouTube donde él habla de sus tiempos de estudiante y cómo trató de sobrevivir, me parece que con $1 diario. Esa era una de sus máximas que todavía la practica, tratar de ser muy ahorrativo. Y de ahí, claro, tal como tú lo mencionaste, estudió administración de empresas y física. Y solo con eso logró levantar podríamos decir, un imperio tecnológico, porque hay cosas que llaman demasiado la atención. De hecho, te envío un video sobre el auto Tesla, que igual me pareció casi una nave espacial, literalmente, con muchos detalles que hace, no sé, 5 años atrás nadie podría pensar que podrían incorporarse dentro de un auto. Como por ejemplo... Bueno, eran cosas que estaban en el campo de la ciencia ficción, no todavía de la ciencia. Claro, exactamente. Algo parecido a un auto que aparece en esa película Yo Robot. No sé si la viste, sale Will Smith. Sí, claro. Con un auto totalmente automatizado. En este caso él logró crear un auto autónomo, con la diferencia de que, por lo que veíamos en el video, siempre te pide tener las manos en el volante. No te permite dar vuelta el asiento y conversar con tu copiloto y hacer otra cosa totalmente independiente. Te trata de mantener en el... Sí, y también se está trabajando en que tengan sistemas de detección de tu atención, de modo que si te estás quedando dormido, también el auto se va a parar. Ya, perfecto. O sea, igual te mantiene condicionado a lo que está pasando en la carretera. Bueno, a propósito de lo que comentas de lo de la época difícil del inicio, lo cual es un punto en común que vemos en muchos de los magnates de Silicon Valley, cosa que también se puede apreciar en Steve Jobs y en muchos otros que podemos ir analizando a lo largo de esta primera temporada de lo que es este programa. Es una característica, como decía, que vemos en muchos, ¿no? Que en principio tuvieron un arrancar de su carrera tecnológica difícil, donde no eran personas privilegiadas, como sí lo era Bill Gates, que lo analizamos la semana pasada. Él sí venía de una buena posición, tanto económica como política, y eso le ayudó a conseguir lo que hoy tiene, pero muchos de los demás no ha sido así. Y lo que me llama la atención, como algo positivo en caso de que cualquiera de los que están escuchando esto quieran transformarse en magnates de la tecnología, como para tomar apunte, digo, es que muchos de ellos, y en este momento puedo dar el dato de ellos dos, tanto Elon Musk como Steve Jobs, continuaron viviendo no como millonarios, no como magnates en cuanto a sus gastos personales. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, que siempre se ponía la misma ropa y no gastaba dinero en ese tipo de cosas, y tampoco gastaba en autos, o sea, no gastaba en lujos, quiero decir, y todo lo que ganaban lo volvían a invertir en sus propias creaciones. Exacto, es como la tendencia de varios magnates. Mark Zuckerberg también lo mismo. Claro. La misma ropa, un auto totalmente sencillo. Imagino que el resto de su vida será totalmente normal. Sí, es como lo que rodea este tipo de personas, y siempre un misterio. De hecho, yo me cuestionaba si en Chile podría existir un Elon Musk, y llegué a la triste conclusión de que es bastante difícil. Por varias razones. Una, por el poco apoyo que hay en el país a ideas que están fuera de lo común. Entre paréntesis, averigüé que en Tesla Motors hay gente de muchas nacionalidades, y entre ellos hay chilenos, a diferencia de SpaceX, que te exigen ser norteamericano. Bueno, y también está el tema de que todos estos personajes, bueno, Elon Musk no es tan viejo, pero muchos de los grandes magnates de la tecnología de Silicon Valley
se empezaron a generar entre los años 60, ¿cierto? Cuando empezó a nacer la computación personal, cuando era el boom de IBM, hasta ahora que todavía nacen nuevas empresas que presentan innovaciones. Pero sobre todo empezó a dar, o sea, creo yo, por los datos que voy leyendo, que la mayor cantidad surgieron entre los 60 y los 90, donde también el sistema económico de Estados Unidos, y específicamente del estado de California en ese momento, incentivaba este tipo de crecimiento, de nacimiento de empresas por una baja de impuestos y una facilidad al tramitar todo el proceso de patentes y de creación de empresas, cosa que, aparte de la mentalidad, eso está claro, muy distinta a la que puede haber acá, no solo en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica, el tema del funcionamiento de los impuestos y las patentes complica un poco las cosas, no las facilita. Ese es un detalle que está de última moda, la cosa de los impuestos. Justamente el realizar este tipo de proyectos sería mucho más factible si hubiera una rebaja de impuestos o un apoyo gubernamental a este tipo de proyectos, como un poco salidos de los libros de Julio Verne, por dar un ejemplo de varios, o del escritor de Viajes a las Estrellas. Claro, actualmente se está hablando de una rebaja de impuestos por la situación que estamos viviendo, pero igual se ve que es algo que no va a demorar un poco, si es que llegara a buen término. Pero claro, ese es... No, pero de hecho en el estado de California los impuestos han subido porque se ha promovido una serie de leyes de tipo subvención, lo cual obviamente solo se obtienen a través de la subida de impuestos. Entonces quiero decir que la California que promovió que se dieran todo ese tipo de startups que después se transformaron en las grandes empresas de comunicación y de tecnología que ahora nos dan los grandes innovaciones, Google, Apple y muchas otras, por supuesto las empresas de Elon Musk, ya no es la misma. Ya no es la misma California que te ayuda en su sistema, no solo económico, sino que otro tipo, sí, político también. Como que propicia, ¿cierto?, que se den estas cosas. Ya no es así. Ahora en pleno 2021, y hace unos 10 años, que ya no es así. Pero es interesante porque esto no le perjudica a los que ya están... a ellos, por ejemplo, a Apple, a Google, a todos ellos no les perjudica esto. A los que les perjudica son a los que están comenzando, por supuesto. Entonces eso es bien interesante. Quizá no quieran otro de los Musk. No, quizás no quieran competencia, claramente. Claro, porque ya hay un... De hecho, bueno, no sé si esto lo hemos conversado tú y yo, pero no sé si lo hemos conversado ya dentro del podcast, pero disculpa si me desvío un poco, pero una cosa que me parece interesante de mencionar. No hay problema. Es que si alguien... a mí me llama la atención por qué empresas como Google, por ejemplo, que manejan un porcentaje muy alto de la información que se consume, promueven ideas anticapitalistas, siendo que ellos evidentemente no podían ser anticapitalistas, es lógico. Y he llegado a la conclusión, y he tratado de respaldarlo con algún poco de información, que claro, a ellos les conviene que en general la gente no apoye un libre mercado, porque así ellos se benefician de que no haya libre mercado y el mercado lo manejan ellos. Claro, algo parecido a lo que pasa en Latinoamérica, que se dice que hay un libre mercado, pero en realidad no hay un libre mercado. Si tú vas a un supermercado, haces un testeo de precios y vas a otro, es prácticamente lo mismo, varía en 10 pesos o no varía nada. Son como políticas muy similares. Quizá otro detalle como biográfico que podría aportar es que en el 2008, por la crisis subprime que le llaman, las empresas de Elon Musk estuvieron a punto de sucumbir económicamente, y fue apoyado por su hermano
y un ex socio de PayPal para poder mantener a flote sus empresas, pero estuvieron a punto de quebrar. Un detalle biográfico interesante. Y de ahí me imagino a la fecha vino todo el desarrollo de cosas que hablaremos más adelante, como el Neuralink y lo que es SpaceX actualmente. Como pincelada o como adelanto también podría comentar que en un principio Elon Musk viajó a Rusia a comprar un cohete usado, pero no le gustó mucho la tecnología rusa. De paso, hubieron muchas burlas por el proyecto allá en la misma Rusia. Y al final él mismo diseñó su propio cohete y puso en juego todo su capital como para salir adelante con ese proyecto. Y respecto a Tesla Motors, también compró una planta de General Motors que había sido abandonada, y ahí se comenzó a generar todo el fenómeno tecnológico de Tesla. Y también referente a lo mismo, Elon Musk es muy admirador de Nikola Tesla, de quien hablaremos también, me imagino, en algún momento. De ahí el nombre de Tesla Motors. Por supuesto, por ahí dicen que, haciendo un paralelo con la ficción que siempre nos viene muy, muy bien, vendría a ser Elon Musk como el Tony Stark de la vida real, ¿no? Claro, de hecho, sale en Iron Man 2, entre paréntesis, como extra. Tony Stark habla con él en un restaurante y eso, no pasa más allá de un saludo. Claro, pero fue como él aceptar hacer ese chiste superado, igual fue como asumir su rol, ¿no? Claro, por una parte, claro, fue como una humorada, y por otro lado también aparece como un personaje vigente. También, entre paréntesis, como otro detalle de lo que te podría aportar, es la apariencia, que de un momento cambió su forma de vestir. Eso quizás lo diferencia un poco con otros magnates, de que se preocupa mucho de su apariencia pública, de cómo se viste, quizás de mantener una dieta. Bueno, igual tiene un training de trabajo como bien estructurado. Entiendo que en la mañana lo único que toma es un café, se levanta muy temprano, se da una ducha y tiene jornadas más o menos de 12 horas. Y otro detalle también anecdótico, que no le da mucha importancia a vacunarse. No es una cosa que le complique la existencia. Ahí entra un paralelo también con Bill Gates y con Steve Jobs en cuanto a técnicas o a condiciones de trabajo. Habló mucho de que no le gustaba mucho que su personal no acudiera en forma presencial a trabajar. No le gustaba mucho, o no le gusta mucho la idea de trabajar a distancia. No, pero eso es una realidad que yo estaba leyendo en noticias esta última semana, justamente, que allá hay muchos CEOs de compañías importantes de la tecnología que están comentando lo mismo, que ya quieren que sus empleados vuelvan a trabajar en persona. Y es interesante porque en un principio, cuando recién comenzó esto, hace un año un poco más en realidad, a mí me pareció que era lógico que se pudiera trabajar en ese tipo de trabajo. Obviamente hay muchos trabajos que no se puede, pero me parecía que era lógico que mucha gente, los diseñadores, ¿cierto?, los programadores, este tipo de personas, pudieran trabajar desde casa, porque tecnológicamente no hay ningún impedimento. Sin embargo, claro, me he dado cuenta
que a pesar de que podemos tener todas las comodidades, para no tener que reunirnos con otra persona, siempre se hace necesario que sí nos reunamos con otra persona. Sí, absolutamente. Claro, quizás el común de las personas no lo vea así, lo vea como una forma más cómoda de trabajar vía remota. Es que no es cómodo, pero sí es necesario Sí, de repente reunirse sí. con alguien. Pienso que por varias razones. Una es porque nunca va a ser lo mismo comunicarse a distancia que estar con la otra persona. Quizás surjan otras ideas, quizás se genere, ya hablando a nivel un poco más metafísico, otras energías, que yo creo que estos magnates también manejan ese tipo de conceptos. Y la atención. Claro, justamente. Estar ahí con otra persona concentrados en lo mismo. Claro. Yo creo que eso te puede llevar a otras soluciones a problemas tecnológicos que se puedan tener respecto a diferentes proyectos. A diferencia de estar encerrado en un lugar lejano. También es mi forma de ver la situación. Bueno, una cosa que es muy interesante analizar, que es el contexto político en el que nace SpaceX, y no voy a entrar en cosas más complejas. Un análisis súper sencillo de que la carrera espacial que todos conocemos, que se dio especialmente en los 60 y continuó, se vio y hubo esa motivación de parte de las dos grandes naciones que estaban gobernando el mundo, por los grandes modelos en realidad, porque estaban en ese contexto de Guerra Fría. Entonces, que cada uno de ellos invirtiera intelecto y por supuesto recursos para la carrera espacial era algo que se dio de manera lógica. Pero actualmente no es así, a pesar de que yo creo que la Guerra Fría no ha terminado para nada, pero aún así no es de interés, no es del mismo interés para los estados la carrera espacial. Y por eso se dio que ahora parte de esa motivación y los únicos que están realmente interesados en que vayamos a Marte y todo lo demás son empresas privadas. Claro, como dato anecdótico. Ahora, ojo, no estoy diciendo de que, disculpa, pero esto me parece importante cerrar la idea. No estoy diciendo de que a la NASA no le interese ir a Marte. Estoy diciendo de que, por supuesto, que a la NASA le interesan muchas cosas, pero la NASA no recibe el importe económico que podía recibir hace 30 años, para nada. Claro, justamente. Claro, tienes toda la razón. Y claro, y esa debe ser una de las razones de que entren los privados a aliarse con la NASA, de alguna forma. Pero al final, yendo a la raíz de por qué se va a Marte y por qué todo el mundo quiere entrar a la carrera espacial, como siendo un poco más, ¿cómo se podría decir? Entrando un poco en el ambiente de ficción, o supuestamente todo esto es porque van a haber muchos problemas a nivel de la Tierra, quizá haya que abandonar el planeta en algún momento, eso es súper relativo. Claro, y una de las alternativas sería irse a vivir a otro planeta, como Marte, o como otros planetas lejanos o cercanos, o como la Luna, o etcétera. Entonces, bueno, hasta donde yo sé, Marte sería solamente por un tema exploratorio, pero para llegar mover a la humanidad a otro planeta sería un planeta mucho más lejano. igual se habló de otros detalles, siendo un poco más frío. Me parece que Elon Musk lo es. Se hablaba de que iba a morir mucha gente en la carrera hacia Marte. Que también había muerto mucha gente en la carrera espacial hacia la Luna y otros lugares. No me recuerdo quién estaba conversando con Elon Musk, pero hablaba de lo que había pasado antes con la Apolo 11 y con todos los fracasos que hubieron en la NASA por razones obvias, de que eran pruebas, hubieron muchos experimentos, lo que pasó con el Columbia, con el Challenger, me parece que fue, que explotó en el lanzamiento. No me acuerdo si exactamente si ese era el nombre de la nave, pero eso fue bien
terrible en aquel momento. Que eso haya pasado. Algunos dicen que fue por presión de la prensa que se lanzó la nave y habían ciertas fallas que se habían ya acusado. Pero aún así ocurrió. Entonces se dice que lo mismo puede pasar con esta carrera hacia la conquista de Marte, eso de hecho. Incluso en una, ¿cómo se podría decir? Tertulia entre Jack Ma, el dueño de Alibaba, y Elon Musk, hablaban un poco de sus puntos de vista. Jack Ma como que se trató de burlar un poco de Elon Musk. Le decía que a él no le interesaba ir a Marte porque quizás más adelante, y el otro decía que la gente que podía llegar a Marte no iba a poder volver, que también es un detalle a considerar. Claro, aunque por otra parte los astronautas se preparan, astronautas son físicos, por supuesto, astrofísicos, pero además con una preparación fisiológica y entrenamiento durante mucho tiempo, pero ellos es un riesgo que ellos están dispuestos a correr. Claro, eso es. O sea, nadie los obliga, no es como los soldados que los obligan a ir a la guerra, claro. Los astronautas son absolutamente voluntarios. Claro, es parte del juego. Yo iría a Marte a feliz, ¿eh? ¿Sí? A cualquier parte del espacio. Me llama mucho la atención desde que era muy pequeño el espacio. ¿Sí? Ya. Entre paréntesis hay un proyecto de un millonario, no me acuerdo si era ruso o de otra nacionalidad, que pretende ser como una especie de nación espacial y a la que tú te puedes inscribir. No me acuerdo el nombre en este momento, pero es como una estación espacial donde tú puedes vivir en el futuro y te puedes inscribir como ¿cómo se dice? Ciudadano nacionalizado. Bueno, a partir de lo que comentábamos de que posiblemente vamos a tener que abandonar el planeta en algún futuro, hay muchas especulaciones, pero no de ciencia ficción, sino que digo de científicos que están tratando de ver cómo podría hacer eso. La verdad es que el gran problema, la gran barrera con cualquier cosa parecida es tener que viajar a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, y eso es de momento bastante imposible. Entonces pareciera que lo que se va a realmente hacer, o lo que piensan muchos físicos que va a ser posible, va a ser simplemente llevar información con código genético para poder crear una nueva humanidad en otro planeta, pero no así como llevar una nave pilotada por seres humanos. Ya, interesante. A partir de las quiero invitar, voy a mandar el link para que tú lo pongas en la descripción del programa, a que vean un video de un youtuber que es el canal de C de Ciencia, donde él es geólogo y analiza todo este tipo de cosas desde una perspectiva científica, y tiene una serie de videos muy buenos que se llama La Carrera Interestelar, donde él se llama El Sueño Interestelar, perdón, y donde él describe justamente esta problemática de que posiblemente en algún futuro tengamos que migrar de este planeta, y a partir de los datos y de lo que se sabe realmente de cómo podría ser ese viaje, él empieza a hacer una serie de especulaciones de cómo podría ser todo ese proceso de salir del planeta Tierra y llevar información a otro planeta e iniciar una nueva humanidad en otro planeta. Muy buenos, son videos largos que duran como media hora, y muy, muy, muy recomendable. Así que sería una buena idea que los pongamos aquí en el link del programa para que quien los quiera ver. Ya, perfecto, me parece bien. Interesante todo ese proceso de salir de la Tierra y viajar a un planeta quizás muy lejano. Hay una película que se llama El Pasajero. Sí. En que ahí se muestra más o menos cómo se podría trasladar una población. Ahí no hablan de trasladar información, sino que van todos los pasajeros en cámaras como tipo criogénicas. Claro, donde se mantienen por 100 años duraba el viaje, y la nave se manejaba prácticamente en forma automática y era prueba de todo, pero como en toda película algo falló.
quizás sea una forma futura. Al final, muchas de las cosas que salen a la realidad son de la ficción. De hecho, todo lo que SpaceX es por lo adicto a la ficción que es Elon Musk, igual que lo que es Tesla Motors. Todo también sale en parte de libros y también, lógicamente, de su ingenio. Yo creo que hasta el día de hoy muchas personas encuentran inexplicable todo lo que ha hecho, porque no, como te comenté, muchas personas se burlaban de él cuando empezó con este cuento de SpaceX y de modificar cohetes o modificar tecnología para adaptarla a lo que él requería. Y lo otro interesante es que fabricó naves que pueden retornar a la Tierra. Absolutamente. Yo pienso que después deberíamos hacer un episodio específicamente dedicado al tema del viaje interestelar, como lo comentábamos. Un tema muy, muy interesante. Sí, justamente, me acordé de la película, que en algún momento comentamos la banda sonora. Ahora podríamos hablar de... En otro programa, ¿no? Por si alguien escucha y diga ¿dónde está ese episodio en el que comentan? No, eso fue otro podcast de hace como unos 4 años. Claro, cuando apareció la película incluso, cuando estuvo de moda. Sí, parece que fue. Sí. Eso fue como en el 2014, me parece. No. Claro, pero nosotros hicimos eso como en el 2016. Sí, porque... sí, exactamente. Ahí comenzamos como en la serie de podcast. Eso a grandes rasgos con respecto a lo que es la carrera espacial. Lo otro, hablando un poco de Tesla Motors, que me llama mucho la atención, es la interfase que tiene en el auto. La interfase de comandos que se diseñó para el auto. Es prácticamente una pantalla táctil que te permite cientos de funciones, desde ver un mapa del lugar hacia el cual tú te diriges, te permite ver lo que son los autos que están en tu entorno, te permite hacer una especie de cartografía de tu viaje, ver los puntos de carga. Interesante también. Y ahí podría hacer un entre paréntesis ahora, retomando un poco la información que leí, que también otra de las facetas de Elon Musk son lo que es la energía alternativa, lo que es solar, lo que son las baterías de litio, y todo en general, lo que es la energía alternativa. De hecho, creo que tiene hasta una fábrica de Texas, no sé si son solares o... Bueno, Solar City es la empresa que comentas. Sí, exacto. Sí. No es el dueño, pero es su principal inversor. Parece ser hermano o un pariente el dueño. Entonces hicieron como una alianza. No, es su primo. Ya, había un parentesco. Hicieron una alianza. Claro, sí. Mira, otro comentario que se me quedaba aquí en mis notas al respecto de Tesla es que algo que me parece interesante es que Elon Musk no sabía acerca de cómo funcionaba la industria del desarrollo y la fabricación de coches, de autos, lo digo en las dos formas para toda Latinoamérica, y esto le hizo en principio cometer varios errores y no tener en cuenta la cantidad de dinero, la cantidad de capital que era necesario para desarrollar un proyecto donde no solo iba a diseñar un coche eléctrico, sino que también lo tenía que fabricar. Pero me parece interesante que muchos de estos personajes que vamos a ir analizando a lo largo de la temporada, en realidad en muchas ocasiones no sabían lo que estaban haciendo, simplemente tenían una idea y se embarcaban en ella. Interesante, eso no se ve mucho por acá. Interesante el hecho de tomar una idea que parezca casi imposible de hacer y a pesar de ser como en cierto sentido un poco ignorante en la materia, investigar y desarrollar las técnicas como para hacer cosas que ni siquiera los grandes fabricantes de automóviles hicieron.
porque esto perfectamente lo podría haber hecho la General Motors o la, no sé, la Citroën, por nombrar alguno. Entiendo que también tienen versiones eléctricas, pero como que Tesla Motors se adelantó en el tiempo. Sí, por lo menos en Europa ya se vende en forma normal a un valor de 50 millones de pesos, me parece que vale, por lo menos en Europa. Exactamente, y eso es un precio base, ojo. Ya, comenta. O sea, sí. No, que en realidad es más caro porque hay que subir, hay que añadirle los impuestos. Ya, perfecto. ¿Ibas a decir algo? ¿Algún día te ibas a comprar uno? No, iba a decir que algún día tendré un Tesla. Claro, justamente. Yo también pensaba lo mismo. Yo creo que la única forma es vivir en Europa, tener un Tesla. Acá en Chile, por lo menos en los próximos 20 años, va a ser bastante difícil. De hecho, hoy en día, comprarte un auto normal se está complicando un poco. En fin, son cosas del destino. Otra de las cosas que podría mencionar, igual son interesantes, es que todo lo que es tecnología de autos eléctricos tiene bastantes licencias. Por lo menos ahí en Europa se veía que no pagaban peaje, que tenían ciertos descuentos. Lo otro que entiendo que las cargas de energía no tienen costo. Me parece que es así. Cada vez que tú te detienes en una recarga de Tesla, que aparecen también en esa pantalla interactiva que tiene el auto, que es prácticamente un panel de comandos similar a una película de ciencia ficción. Incluso se parece a esos paneles que aparecían en la película Avatar. No sé si la viste. Sí, pero no me acuerdo mucho en realidad. Ya aparecía un tractor gigantesco que derribaba los árboles y claro. frente al piloto había una pantalla. Es muy similar a eso. El otro detalle es que los asientos tienen como una memoria automática para detectar tu tamaño. Entonces el asiento se acomoda a tu máxima comodidad, pero automáticamente queda en memoria tu posición, y eso te da un relajo total al manejar. No es como un auto normal. Qué agradable. Donde tú tienes que con un botón más o menos alinearte como para quedar bien frente a los pedales y al volante. Eso como un detalle aparte. Claro, el otro, la seguridad también, de que es muy difícil tener un accidente en uno de esos autos. Como te comenté, el piloto automático es bastante eficiente. Puede adelantar perfectamente en la carretera. Lo único que te pide es que tú siempre vayas, como tú dijiste, pendiente del camino. No te permite desconcentrarte y como tú también lo dijiste, hace que no te duermas. Sí, pero de todas formas, de aquí a menos de una década ya se va a conseguir un auto completamente autónomo, que ni siquiera tenga volante, que simplemente tú vayas y seas un pasajero más, no haya conductor. Claro, eso es lo que se ve mucho en las películas de ficción, pero yo creo que eso ya se puede. Sí, falta hacer pruebas. Lo que pasa es que lo complejo es que la inteligencia artificial que maneje el auto tiene que tener mucha información de la ciudad en la que está andando. Claro, justamente. Me refiero de los mapas, del sentido de las calles, toda esa información. Y eso es la parte que creo que más se demoran. Porque tienen que meter todo, tienen que mapear. Claro, mapear California es fácil porque todas las pruebas de estas empresas las hacen allá. ¿Y de aquí a cuándo van a mapear Valparaíso? O sea, claro, por lo menos ahí aparecía el mapa de España. Claro, acá es muy, muy difícil. Y de hecho tendría que ser un auto especialmente diseñado para lo que son los cerros y... No, pero por eso yo creo que de aquí al 2030 ya va a ser algo normal. Entonces van a tener toda esa información disponible. Claro, justamente, claro. Ya, bueno, igual Google ya tiene todo el mundo mapeado, pero quizás necesiten algo de más detalle. Sí. Más actualizado, quizás. Algunos detalles sobre problemas en el camino,
señalética. Claro, toda esa información la tiene que tener la inteligencia artificial. Cuánto hay de aquí a un peaje, etcétera, como todos los detalles que son necesarios para un viaje transatlántico, transoceánico o a través de varias ciudades, por darle un nombre. Volviendo un poco al principio, quizás sería bueno hacer mención a que todo este conglomerado de empresas, Elon Musk lo formó con la venta de PayPal, por lo que entiendo. No sé si tú estás más al tanto de eso. No, la verdad es que no estoy más al tanto, sino que... No, la verdad es que no sé si... Yo pensaba que PayPal todavía era de él. No, por lo que estuve investigando, él vendió PayPal y con eso financió todo lo que vino después, todo lo que es los proyectos de energía alternativa, Tesla Motors y posteriormente SpaceX. Es interesante lo de las naves espaciales, como haciendo una pincelada sobre eso, de cómo operan. Por ahí hay algo de información. Las computadoras funcionan con Linux. Me acordé de ese detalle porque tú querías hablar del Linux más adelante. Y funcionan con varios procesadores que funcionan al unísono, pero al mismo tiempo en forma diferida, con el objeto de evitar ciertas fallas dentro de la nave. Si falla uno, puede seguir el otro en operación. En eso me imagino que podríamos ahondar en el programa en que hablemos de SpaceX. Sí, de SpaceX y de Neuralink, que es una cosa que a mí me atrae muchísimo, el hecho de poder añadir partes como cyborg, ¿no?, al cerebro. Sí, igual, claro, también se decía en un principio que era bastante difícil hacer eso de anexar. Sí, no sé, claro. Sí, pero así como me apunto para ser astronauta, me apunto para ser cyborg también. Ya, eso está como bien bien cercano a Matrix, a la película. Maravilloso, ¿no? Imagínate poder hacer una mezcla pensando. Claro. Bueno, el Neuralink se decía en un principio que era un artefacto que se diseñó para escuchar música dentro de tu mente. Ya hay cosas parecidas, no es que te introduzcan la música dentro de la mente, pero hay unos audífonos, que no serían audífonos, pero tendrían el diseño de que transmiten las ondas a través del cráneo. Ya. Y eso te permite Yo está en la venta. Ya. Y eso te permite como... Pero no es que llegue la señal al cerebro, sino que es que transmite la onda. No sé cómo lo hacen en realidad, pero hay videos en YouTube al respecto, hay que buscarlo. Pero el efecto es que te produce como, me imagino, una hiperrealidad de la música, como si estuvieras casi dentro del instrumento. Bueno, depende de la mezcla y del máster. Ya, perfecto. O sea, me refiero a que la gracia es que uno va a escuchar directamente, sin pasar por el oído y sin pasar por el artefacto electrónico. Por lo tanto, todos los problemas, ¿cierto?, acústicos a los que uno se enfrenta ya no existirían. Buen punto. Las coloraciones que se producen por el lugar donde tú estás, ciertas deformaciones por mala calidad de los parlantes. Claro, todo eso se oiría interesante. Bueno, el dato curioso que yo quería dar, que es una tontera, pero como mencionamos, que Elon Musk es parte también de la cultura popular, al igual que Steve Jobs. Él apareció en un episodio de Los Simpsons, así como tú bien mencionabas que apareció en Iron Man. Y es específicamente en la 26ª temporada, que se presentó en el 2015, o sea, la temporada del 2015, apareció Elon Musk en un episodio que se llama The Musk Who Fell to Earth. El Musk que cayó a la Tierra, algo así sería la traducción. Ya. Elon Musk es un personaje muy, muy interesante de conversar, de analizar. Absolutamente un genio, yo creo que no se puede dudar de eso. Por supuesto, hay quienes lo aman y quienes lo odian. Como todos estos personajes que aportan con el desarrollo de la humanidad. Es un personaje también polémico de un punto de vista político y social, con sus opiniones y con algunas cosas extravagantes que también podríamos comentar en el próximo episodio.
y, en fin, me parece que es alguien que ha aportado y que va a seguir aportando al desarrollo de la humanidad desde el punto de vista tecnológico y científico. Perfecto. Lo que yo podría decir es que me gustaría aprender de su filosofía, de cómo mentalizarme para hacer posible lo imposible. Me gustó mucho esa parte. Quizá a lo mejor no sé si lo de dedicar mi vida a trabajar tantas horas, quizás sí, quizás no. Muchas veces me he arrepentido de eso y de no dedicar el tiempo a otras cosas. Como dicen, la vida es efímera y el tiempo también. Pero rescato esa parte de Elon Musk, la forma en que comenzó. Lógicamente sería muy difícil poder llegar a algo así por el lugar donde vivimos, Latinoamérica, que es un lugar complicado por las cosas que hablamos antes. Así que eso es literalmente no imposible, pero muy difícil. Quizá de aquí, no sé, 100 años más y si se podría realizar algo así. Eso en conclusión. Bueno, por mi parte, muchas gracias por Alex haberme invitado a este episodio una vez más. Creo que lo pasamos muy bien conversando de tecnología, es como las conversaciones que tenemos normalmente siempre, pero simplemente grabándolas y poniéndolas a disposición del resto para que comenten y esperamos ser parte de una conversación, de un programa que habla de tecnología y también siempre vamos a estar tocando la parte ficción, la parte de especulaciones y todo eso que nos parece entretenido conversar. Exactamente, yo también me despido y volveremos la otra semana con la segunda parte de Elon Musk y hablaremos sobre SpaceX y sobre el Neuralink.